Vamos a darle la bienvenida aquí en Informativo Sarandí a la vicepresidenta del Colegio de Contadores, la contadora Flavia Fernández. Contadora, un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida. Un placer compartir esta mañana con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y estábamos conversando fuera de micrófonos que el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay es el más antiguo del continente. Exacto. ¿El uruguayo? Exactamente, tenemos esa gran ventaja de experiencia que denota que justamente es una entidad que ha ido evolucionando con los cambios que hemos experimentado a nivel profesional y también social. ¿Cuántos años? 134 años. 134 años, o sea que han pasado por todas las etapas. Exactamente. En lo que respecta a la profesión. Y bueno, es un puntapié inicial ideal para hablar de este nuevo escenario que, si bien es cierto, no es de los últimos meses, pero sí, hoy por hoy creo que todos nos ponemos a hablar y todos conocemos de alguien que ha tenido un problema de un delito financiero digital, ¿no? En menor o mayor medida, es indudable. ¿Y qué dicen los contadores a todo esto? ¿Cómo pararse justamente ustedes ante lo que son los delitos financieros digitales en el día a día? En realidad tenemos un gran desafío de cómo reorganizar, cómo hacemos las cosas, en el sentido de cómo resguardamos la información, los datos de las empresas que confían en nosotros a la hora de llevar la gestión de las mismas. Ahí justamente atraído de nuevas tecnologías, como en este caso la ciberseguridad, trae la necesidad, acompañada de la transformación digital, de generar nuevas prácticas, de comprender nuevas prácticas, controles, que efectivamente podamos acompañar estos procesos de forma de que esta transformación digital de muchas de estas organizaciones puedan adaptarse a estos contextos y sin duda desde una mirada multidisciplinaria, porque claro, no es una cuestión solo de contadores. ¿Y cuáles son los ejemplos clásicos en este escenario? Uno se imagina la desesperación, ¿no? Es de porque hoy por hoy todos conocemos, como decía hoy, de alguna manera conocemos a alguien que ha sufrido o está padeciendo ser víctima de un delito de estas características, ¿no? Es tal cual, Aldo, en particular, y vamos a pensar no en un estudio grande, sino en un estudio pequeño de una contadora del interior, que ya hace unos años le sucedió, que ella era cuidaba mucho en los temas de respaldo, o sea, implementaba prácticas justamente para resguardar la información, pero cometió un error y estuvo asociado a tener conectado el respaldo de su disco en el momento en que fue vulnerada la seguridad de su máquina. En esa instancia lo que le sucedió, que le encriptaron toda la información de ella, de todas sus empresas, y que también perdió el respaldo, porque en un momento uno pensaría, si ya cuento con un montón de prácticas asociadas a resguardar la información, si perdiera la que tengo hoy disponible, puedo llegar a reconstruir en función de esos respaldos. Y ese fue un caso bastante curioso, porque fue cuando arrancó acompañado de cómo recuperar esa información, y tenía que le reclamaban Bitcoin. Claro, hay que pagar. ¿Cómo hago yo para conseguir Bitcoin? Y ahí empezamos a investigar cómo era el lugar. ¿De qué año estamos hablando de este caso? Y hace más o menos unos 5 años. 5 años, se dan cuenta de lo que estamos hablando. Hace tiempo ya que estamos con esto en la vuelta. Pero es bien representativo, porque estamos hablando de un pequeño estudio y que que estamos realmente nos encontramos vulnerados, aún así pensando que dominamos o controlamos todos los procesos. Así que pasaron por eso, y ese caso fue emblemático de alguna manera. Fue emblemático porque, por supuesto, también era dónde ir a denunciar, quién me puede ayudar, cómo podemos identificar esa trazabilidad en el pago, ¿no? De efectivamente de llegar al destinatario de esa recompensa. Pero fueron también etapas tempranas donde, así como nosotros estamos aprendiendo, también los investigadores de la ciberdelitos también están implementando este conocimiento acompañado con esta otra tecnología de blockchain, ¿no? Que son esos activos virtuales que también tienen una lógica distinta a lo que estamos hablando o a lo que estamos acostumbrados de las tecnologías tradicionales. Además uno se imagina los perjuicios, la desesperación por lo que te pasa y cómo explicar a los clientes después. Eso más que nada, porque en cierta forma somos como
garantes, ¿no? Claro. Somos quienes damos confianza no solo en la información que generamos a nivel de informes corporativos, sino en la custodia muchas veces de la misma. Y cómo ese impacto puede generar temas reputacionales. Claro. Y no olvidemos que hoy el dato termina siendo el activo más importante de una empresa, ¿no? Que quizás ahí se pueden llegar a ir más allá de información financiera, información de los empleados, información rica del mismo modelo de negocios que esa empresa está llevando adelante. O sea, genera un sinfín de riesgos sobre los cuales requerimos aplicar prácticas para mitigarlas. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, en ese caso que decías, lo que parecía una buena práctica y tener un disco extraíble con la información respaldada, pero que al final se quedó sin el pan y sin la torta, porque fueron en el momento exacto ni respaldo, datos vulnerados. ¿Y qué recomiendan ustedes? En realidad, justamente ahí es tratar de, al menos las prácticas comunes que tenemos de los respaldos tradicionales, mantenerlos y hacerlos de esa forma adecuada. A veces por no desenchufar ese disco, cómo tratar de nuevo de reforzar esas prácticas que ya las sabemos, que las incorporamos en los procesos cotidianos, de cómo tratar de evitar el uso del dispositivo, quizás, y volvemos a un espacio pequeño, que estamos con un pequeño o nuestros hijos que puedan llegar a ingresar a ese dispositivo. Y bueno, y también ahí tenemos vulnerabilidades que van más allá del estudio del estudio, digo bien, y acompañado de nuevo de no solo decir que las hago, sino hacerlas, ¿no? De disminuir las frecuencias, de consultar con profesionales, porque de nuevo la multidisciplinariedad aquí es relevante, porque es imposible tener un conocimiento tan profundo de todo, ¿no? ¿Qué origen tienen estos ciberdelincuentes? ¿Se puede determinar? Y bueno, ahí hay un gran desafío. Sí existen entidades que se dedican, si vamos hacia los activos virtuales, a hacer ese seguimiento con sus tecnologías específicas, que muchas veces han llegado al origen de quiénes son los que están atrás, ¿no? de muchas de estas ciberestafas, y muchas veces atrás de temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ¿no? Porque empezamos a encontrar muchas temáticas que empiezan a dialogarse y que están presentes día a día. ¿Hay que invertir mucho en seguridad cuando estamos hablando desde el punto de vista del trabajo del contador, del estudio, grande, mediano, chico? Muy buena pregunta, porque ahí también tenemos que dimensionar, ¿sí?, la cantidad de información que gestionamos. Hoy las prácticas, como les contaba, desde tener respaldos, ¿sí?, en nuestras nubes, también de cómo, cosas simples, de cómo el acceso, tener controlado el acceso. O sea, hay prácticas mínimas que son baratas, pero que de todas maneras requiere un análisis como cualquier proceso, de decir, ¿cuál sería mi política de ciberseguridad que efectivamente asegure que minimice todos los riesgos que una empresa esté asociada, ¿sí? Uh-huh. Pero sin duda va a depender mucho de esa información, ¿no? De esa densidad, de lo que requiero a la hora de la custodia como del acceso, ¿no? Claro, estás planteando que es algo que tanto una empresa se lo planteaba hace muy pocos años atrás, donde la seguridad era enrejar o que no te entren o no te roben, sí, y ahora decir, en ciberseguridad me siento y digo, ¿cuál es mi estrategia dependiendo de mi empresa? ¿Cuántos lo hacen? Incluido el Estado, ¿no? Incluido el Estado que permanentemente es vulnerado, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay varias oportunidades justamente para implementar nuevas prácticas. Creo que también ahí la formación, las capacitaciones son relevantes porque requerimos conocer esas nuevas cuestiones que tienen que ver con, cómo me tengo que, si adopto un tipo de tecnología, efectivamente, cuáles son esos resguardos, cuáles son esos riesgos que efectivamente voy a estar inmersa a la hora de su adopción. Todavía hay una baja percepción del riesgo, ¿no? Esa es la sensación que hay.
Yo creo que ya está siendo bastante moderado, porque si salimos de las empresas, mucho de nosotros hemos estado experimentando de que alguien nos ha preguntado si tenemos un tipo de tarjeta sin mencionar la marca, y si la tenemos, si yo puedo utilizarla para hacer una transferencia a otra persona. Y eso ha empezado a ser una práctica bastante frecuente. En lo personal puedo decir que más de 4 veces me ha sucedido en los últimos tiempos, donde personas con las cuales yo confiaba, digo, ¿por qué me estará pidiendo que le haga eso? Ese es el gran problema más cotidiano. Sí. Entonces, ¿cómo la confianza, de nuevo, atrás de todo esto, de las relaciones, de los vínculos personales, de cómo nos vinculamos con las organizaciones? Bueno, ¿cómo atrás de eso hay todo un gran desafío de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para seguir resguardando esa confianza? Contadora Fernández, ¿y qué se recomienda? ¿Negociar con el delincuente, con el ciberdelincuente, o hay un protocolo establecido, alguna sugerencia en especial? En realidad ahí lo que tenemos que recurrir es a la Autoridad de Delitos Informáticos. Entendemos que ese es el espacio para bueno, como cualquier delito, tenemos la justicia para que nos ampare en eso. Es en los espacios donde efectivamente están los profesionales y quienes son los que efectivamente pueden colaborar en darnos la mejor recomendación de cómo seguir actuando ¿Y cómo es la relación con el Estado a la hora de esta situación, ¿no? Porque ustedes también plantean el tema de la necesidad de desburocratizar en realidad los procedimientos, más allá de que vayan más allá de este tema puntual. Exacto, ¿no? Sí, fue un poco más allá, porque recientemente hicimos una propuesta en la ley, en el proyecto de ley de innovación y competitividad, y justamente ahí lo que proponíamos era de qué forma simplificar, ¿sí? Sí hemos tenido una fuerte evolución de la digitalización del Estado, pero muchas veces digitalizamos procesos. Al revés, digitalizamos trámites. Ajá. Bueno, estamos en una gran oportunidad, ¿cómo reconvertir una transformación digital? De no transferir sesgos que hoy tenemos en los procesos manuales o semimanuales, cómo efectivamente simplificar la solicitud de información, que muchas veces nos piden los mismos datos, eso también hace que se demoren. Menos trámite, más concreto. Exacto, ser más concretos. Todo en uno. Exacto, y hacer ese esfuerzo de pensarlo como un sistema, no solo mirar el trámite, porque quizás ese trámite puede llegar a ser también un insumo de otro proceso, de otro trámite. Entonces, ahí el gran desafío es justamente cómo pensarlo desde una manera integral. No nos olvidemos que cuando estamos haciendo transformación digital también todos estamos invirtiendo mucho dinero. Cuando estamos hablando del Estado, estamos hablando de sectores, pensemos en conjunto una gobernanza de esa tecnología, que atrás de esa gobernanza aseguramos confianza, seguridad. Creo que ahí tenemos una gran oportunidad que termina impactando en la innovación hacia la adopción de nuevas tecnologías, como también mejorar la competitividad. A los contadores como a los escribanos se les está exigiendo mucho la cuestión de los controles, ¿no? Por los delitos que usted mencionaba, sobre todo el lavado de activos. ¿Cómo están atravesando esta etapa? ¿Cómo se están de alguna manera ayornando a estas nuevas legislaciones y reglas que de alguna manera se están imponiendo? Como sujetos obligados. Exacto. En realidad ya venimos desde hace un tiempo estando en esa órbita. El colegio tiene una comisión técnica que justamente ha sido un motor a la hora de ir mirando los avances de esta legislación, como ser un actor, inquieto a la hora de ir haciendo propuestas, de ir identificando oportunidades de mejora, de que muchas veces evitar burocratizar, ¿no? Que ahí también hay un gran desafío. Y después, cómo ayornarnos al mundo internacional. O sea, el mundo ya también está haciendo este trabajo, que aplica a todas las actividades empresariales, de negocios, y que nuestro aporte está justamente en asesorar al cliente, en cómo resguardar y minimizar riesgos. Y hay un peso extra porque muchas veces no tenemos el control de lo que estamos controlando.
¿sí? A ver cómo es eso. Y bueno, porque muchas veces requerís como una mayor estructura a la hora de, mayor estructura porque requerimos un sistema de información de nosotros mismos que por más que existen ahora listas donde uno puede identificar el antecedente de determinados individuos, aún así pasa a ser una carga muy grande que no tenemos todo el universo, ¿no? Sí, en el interior, por lo general, en estas reuniones que se habla de las cuestiones tanto escribanos como contadores, las diferencias también con la capital y los distintos departamentos, que muchas veces se ven con otras dificultades, ¿no? Exacto. Bueno, en eso es uno de los grandes desafíos que nos planteamos en el colegio, de cómo integrarnos, de cómo trabajar, que es un poco la metodología que hemos adoptado a la hora de enfrentar estas nuevas temáticas que son necesarias, mirar las realidades locales, porque a veces pueden ser distintas y las soluciones que hayan encontrado en esos espacios puedan ser una práctica para compartir. Creo que ahí, hay un gran desafío en este último tiempo. Con todo esto que venimos hablando, ¿cómo se viene diagramando la función del contador, ¿no? En estos 100 y pico de años que venimos hablando de su labor antes y su tarea hoy en día. Realmente, yo creo que se viene una instancia apasionante, porque así es como uno lo define, de transformación, que ya lo venimos experimentando. Salimos de ese contador de lentes, estar escribiendo en esos grandes libros, que en cierta forma, y acá desde el punto de vista personal, fue lo que me motivó a ser contador, cuando mi abuelo tenía esos libros gigantes y esas anotaciones espectaculares. Y que hoy, vamos evolucionando, hacer un poco más que estar ocupado solo de la operación, sino de mirar desde el punto de vista del modelo de negocios. Efectivamente, cómo podemos aportar desde las distintas disciplinas que estamos formados. Nuestras facultades han ido acompañando estos cambios de tecnologías. Se habla del ABCD de la tecnología, de cómo la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, la ciberseguridad, en este mundo digital, efectivamente tenemos que adaptar la forma que hacemos las cosas y entender las demandas para efectivamente dar esa propuesta de valor que se requiere a la hora de prestar nuestros servicios. ¿Y la inteligencia artificial es un compañero, es una compañera, es un enemigo? ¿Qué es? Yo creo que... ¿Temen que mañana la inteligencia artificial se encargue de los balances, de los cierres y todo lo demás? En realidad va a ser gran parte de muchas de esas cosas, que muchas veces yo pongo el ejemplo de que cuando nos piden información, muchos piensan que es apretar un botón y tenerla. Capaz que vamos a llegar a un momento que vamos a apretar un botón y vamos a tener más procesada esa información de datos seguros y que efectivamente me permitan tener esa información para analizarla y aplicar el juicio profesional, ¿no? Y de ahí efectivamente establecer distintas estrategias para aportar a esa empresa, a ese empresario, a ese pequeño empresario que pueda crecer. ¿Pero ustedes perciben que puede haber riesgos para muchos profesionales con esta nueva ola tecnológica? Yo creo que el riesgo está en la brecha de la capacitación. Claro. Yo creo que también el poder lo tenemos todos. Y también la oportunidad que tenemos con este tipo de organizaciones, porque uno lo que se da cuenta que solo no puede. Entonces, si tenemos organizaciones donde nos podemos convocar, juntar con otros y efectivamente pensar y capacitarnos en conjunto, entendemos que ahí es donde también tenemos una gran oportunidad. Pero la formación pasa a ser, siempre lo fue, hoy los cambios son tan elevados que te requieren continuamente horas de dedicación. Hay que recordar que la carrera de contador es de las más importantes, las que más profesionales saca al mercado, ¿no? Exacto. Sí, yo tengo la suerte de ser docente de la Facultad de Ciencias Económicas, que tuve el desafío de tener una nueva materia de blockchain y contabilidad. Y justamente ahí empezamos a notar el interés de los chicos que hoy están viniendo, que ya vienen con esos conceptos que yo no los tenía, los tuve que incorporar. Y uno también va haciendo esa transición, aprendiendo con los mismos alumnos de la facultad. Claro, los nuevos recibidos ya vienen con ese conocimiento ya adquirido y es como ese plus
que ofrecen después también en su trabajo. Exacto. Estamos acompañando esos procesos y después, bueno, el desafío de los que hoy estamos en el campo o en la cancha, bueno, de qué forma facilitar capacitaciones, generar instancias de intercambio, de juntar a la gente para pensar de qué forma también proponer y hacer mejor las cosas. Contadora Flavia Fernández, vicepresidenta del Colegio de Contadores, Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, digámoslo. Sí, exactamente. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en Informativo Sarandí. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Bueno, será hasta la próxima. La entrevista con la contadora está en las redes sociales de Sarandí. Es el momento del pase de la mañana. Informativo Sarandí vuelve al mediodía.